Ahí tienen el problema. Una pelita simplemente apoyada con una carga puntual en la parte AL medios. Entonces, ahora este es un problema de flexión, ¿sí? Donde tenemos que aproximar por un polinomio de aproximación, por ejemplo, ¿no? Y ese sería nuestro campo de desplazamientos. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces yo voy a decir esto. La curva elástica es una parábola. Y vamos a poner los desplazamientos verticales Bx igual a phi de x igual a alfa sub 0 más alfa 1x más alfa 2x al cuadrado. Y estoy diciendo que cuando x es L, el desplazamiento vertical es 0. B de 0 es igual a B de L y es igual a 0. Por lo tanto, alfa sub 0 es 0 y alfa sub 1 es menos alfa 2L. Entonces tengo alfa sub 1. Bien, ¿qué más? Esto, nuestro funcional ha de ser pi igual a la integral de las traspuesta de las tensiones por las deformaciones de volumen menos la sumatoria de desplazamientos de la desplazamientos verticales producidos por una carga puntual, por cargas puntuales. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Nosotros hemos visto al inicio del curso, en el capítulo 2, que la deformación por flexión epsilon x es igual a menos la curvatura kappa por que era y es la distancia del eje neutro a una fibra, ¿no? Eso es. Por la ley de Hooke, sabemos que sigma nx es igual a E por epsilon x. En consecuencia, sigma nx va a ser igual a menos E por kappa, donde kappa es la curvatura de la curva. En análisis vectorial, los que han llevado conmigo, hemos visto a qué es igual la curvatura, ¿no? Aquí, en resistencia de materiales, la curvatura se va a simplificar a, que también lo hemos visto, que también lo no, en elementos finitos, hemos visto que la curvatura se puede igualar a esto, a la derivada segunda de B, los desplazamientos verticales respecto de X. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si reemplazamos todo esto que hemos hablado aquí en el funcional, vamos a tener esto. Pi va a ser igual a la integral en el volumen B de un medio de menos E kappa y traspuesta
por menos kappa y por dB, ¿cierto? Menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos por cargas puntuales. Seguimos. Esto mismo podemos expresarlo así, como la integral de un medio de E kappa al cuadrado de X por la integral doble de Y cuadrado de A menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos por cargas puntuales. ¿Qué es la integral doble de Y cuadrado de A? ¿Qué es la integral doble de Y cuadrado de A? Señores, Inercia, dije. ¿cómo? ¿Cómo? La inercia. La inercia es el momento de inercia. Entonces, ¿qué vamos a tener? La integral y va a ser igual a la integral de un medio de EI kappa cuadrado de X menos la sumatoria de B transpuesta por PI. Eso es lo que vamos a tener. Ahí. ¿Qué es kappa cuadrado? Es la derivada segunda de B respecto de X. Kappa, ¿no? Y eso. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es derivar dos veces nuestra función de aproximación. ¿Y qué vamos a tener? La derivada de B respecto de X es alfa 1 más 2 a la 2X. Y la derivada segunda es 2 alfa 2. ¿Cierto? Entonces la curvatura va a ser igual a 2 alfa 2. Eso en la integral hay que elevar al cuadrado. Ahí está. Vamos a tener integral. Deberíamos hacer así, de 0 a L medios y más la integral desde L medios hasta L. Pero directamente podemos hacer también, porque es un problema sencillo, la integral de 0 a Li alfa cuadrado de X menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos por cargas puntuales. ¿Alguna pregunta? Inge, para el campo de deformación igual podríamos hacer el cubo, tal vez, ¿no? O sea, tener una alfa 3 para una mejor aproximación. O hasta con una de segundo grado. No, a ver, vamos a mirar un poco. Yo he dicho que el campo de desplazamientos, las funciones de aproximación, hay que dárselas con criterio y experiencia. Estudiando no tiene el criterio totalmente formado y menos la experiencia. Pero sí tenemos una base. ¿Cuál es? Y esto quería decir hace un rato. Hemos visto en la asignatura de resistencia de materiales 1 cómo podemos hallar la elástica de deformación de una viga sometida a flexión. Hemos visto varios métodos, ¿no ve? Entre ellos, por ejemplo, el método de la doble integración, ¿de acuerdo?
Entonces, como no tengo la experiencia y el criterio está en formación, pues voy a acudir a eso, por ejemplo. Voy a resolver el problema, este problema, por el método de la doble integración. Y ahí voy a ver qué curva obtengo debido a esta carga P. Y realmente es una curva parabólica de segundo grado. ¿Me entiendes? Sí, Eso es, eso es. O sea, no tengo que adivinar. Un ratito agarro y resuelvo por, por ejemplo, ¿no? El método de la doble integración y listo. Ya sé de qué orden es la curva, meta. Ahora tú podrás decir, ingeniero, pero si estamos haciendo eso y tenemos ese método, ¿ya para qué vamos a mirar esto? No, 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 un ratito. Aquí estamos mirando esta forma de resolver por el método de Ritz, que es un método de elementos finitos verdaderamente. ¿Para qué? Para tener las bases y avanzar ¿a dónde? A placas, elementos sólidos y para poder tener una idea cierta de lo que me entrega un software. O sea, yo puedo usar el ANSYS, por ejemplo. ¿Y cómo sé que el ANSYS me está dando? ¿Por qué es ANSYS? No. Y eso que yo me estoy refiriendo al ANSYS como un programa eh, con licencia legalmente. O sea, no estoy hablando de cómo nosotros obtenemos los diferentes programas, ¿no? Muchos. O sea, yo estoy hablando de programas legalmente adquiridos, con licencia. ¿Cómo sé que me está entregando resultados correctos? Hasta antes de llegar, por ejemplo, cuando yo era estudiante, no podíamos hacer eso, porque no teníamos las herramientas. Ahora yo te estoy dando las herramientas para que tú puedas hacer seguimiento a cualquier software y decir, ah, sí, sus resultados están nomás. Muy bien, seguimos. Integramos esto y aplicamos la carga puntual. Pero vamos a integrar y vamos a tener 2i alfa 2 al cuadrado L menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos verticales debido a cargas puntuales, a esta carga P. Y ahora vamos a solucionar el... ¿Qué tengo que hacer? Como hemos aprendido en isostática, cita hasta antes de L medios, ¿no? Y otra seccioncita pasando de L medios hasta antes de L. Así vamos a tener. Me interesa el corte, ¿no? Me interesa el corte. Voy a tener B1 igual a B1 romano igual a B1. La reacción vertical en el nodo 1. Y B2 va a ser igual a B1 menos P. Listo. Ahora en nuestro funcional y vamos a tener esto.
pi igual a 2EI por alfa 2 al cuadrado L menos V1, o sea, es el constante en la primera sección, por el desplazamiento vertical en el nodo 2 menos el desplazamiento vertical en el nodo 1. O sea, vuelvo a repetir, tiene la lógica de la integral, ¿no? Podemos aplicar esa lógica. Integro de 0 a L y cómo evalúo los límites, límite superior menos límite inferior, ¿no? Así es. Lógica. Menos ahora B2 romano, B1 menos P por el desplazamiento en el nodo 3 menos el desplazamiento en el nodo 2. Y ahora nosotros sabemos de antemano que el desplazamiento en el nodo 1 es 0 y el desplazamiento vertical B3 en el nodo 3 también es 0, ¿no? Muy bien. Hay que hacer simplemente álgebra. Por favor, un ratito, hagan ustedes algebrita aquí y pongan las condiciones de borde. Que pi es igual a 2EI alfa 2 al cuadrado L menos P por el desplazamiento vertical en el nodo 2. ¿Y a qué es igual en el nodo 2? ¿A qué es igual? Aquí está. Es en L medios, ¿no? B2 es igual a B de L medios o phi de L medios. Y eso es alfa 1 L medios más alfa 2 L cuadrado cuartos. Si reemplazamos a alfa 1, porque eso ya alfa 1 es, ¿dónde estamos? Alfa 1 es igual a menos alfa 2L. Resulta que B2 es igual a menos alfa 2 L cuadrado cuartos. Por lo tanto, pi va a ser igual a 2 veces EI alfa 2 al cuadrado L más P alfa 2 L cuadrado cuartos. Ahora hay que estacionarizar este funcional. ¿Qué quiere decir? Que el diferencial de pi debe ser igual a 0. Eso quiere decir estacionarizar. Y eso involucra que la derivada de pi respecto de alfa 2 tiene que ser igual a 0. ¿Qué vamos a tener? 4EI alfa 2 más PL cuadrado. O sea, aquí tenemos 4EI alfa 2L más PL cuadrado cuarto igual a 0. De ahí podemos simplificar L
y vamos a tener 4i alfa 2L más PL, de donde alfa 2 es igual a menos L sobre 16 veces EI. Y alfa 1, L sobre 16 EI. Entonces, 1 y 2 en, en nuestro campo de desplazamientos, aquí, ya sabemos que alfa sub 0 es 0. Por lo tanto, b de x va a ser igual a menos PL sobre 16i, que multiplica a x cuadrado menos LX. Ese va a ser nuestra elástica de deformación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver ahora así de pasadita nomás, como siempre lo he hecho, todavía estoy viendo si ya ingresar a algo más, un poquito más profundo, no tanto, pero un poquito más profundo sobre el método de Galerkin. Aquí vamos a ver el método de residuos ponderados de Galerkin. Es un método, el de residuos ponderados. Hay otros más que son de Galerkin, ¿no? Pero todos son más o menos de este estilo. Entonces, el método de Galerkin y el de residuos ponderados utiliza como funcional normalmente la ecuación diferencial que gobierna el problema. Y podemos escribir así, con un operador como este L por U es igual a P. Pues, por ejemplo, podríamos tener esta ecuación diferencial, la derivada respecto de x de EA por du respecto de x igual a 0. Entonces, ¿cuál sería el operador? El operador L va a ser en este caso la derivada parcial respecto de x de EA, ¿no? Respecto de x. Todo eso es L, el operador lambda, ¿no? Bueno, la solución exacta del problema debe satisfacer esta expresión. Debe satisfacer esta expresión 6,7. Pero como nosotros lo que hacemos es darnos un campo de desplazamientos solución que en realidad no sabemos si es el exacto. Con ese criterio que dije y la experiencia podemos acercarnos, pero nunca va a ser el exacto. Entonces proponemos una solución, un gusanito ahí arriba. Si evaluamos la ecuación L67 con este gusanito que nos hemos propuesto, entonces L gusanito menos P va a producir un error, no va a ser 0. Y a ese error se le llama residuo. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a ese error le vamos a llamar residuo.
Para minimizar ese residuo, ¿no? Podemos utilizar unas funciones de ponderación o de peso, BWI, de tal manera que la integral de esos es ponderación o de peso, multiplicando al error LU gusanito menos PDB, va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces las funciones de ponderación BWI van a ir desde 1 hasta N. Bien, entonces el, el U gusanito esto tiene esta forma sumatoria de I1 hasta N de QI. Son las funciones de aproximación que siempre nos hemos dado. Y las funciones de peso BWI pueden ser iguales también a las funciones de U gusanito. Pueden ser. O pueden variar de alguna manera, como está escrito aquí, sumatoria desde I1 hasta N, de phi I por GI. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a tener que en vez de ahora BWI, vamos a tener la integral de I por el error, ¿no? LU gusanito menos P, DB es igual a 0. Si nosotros aplicamos el método de Galerkin a la forma débil o al trabajo virtual, vamos a obtener esto. La integral de la traspuesta de las tensiones por epsilon función de phi dB menos la integral de phi traspuesta por FB carga por unidad de volumen, ¿no? dB. Entonces, la integral de la traspuesta de phi por FDS superficie ds por ds menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos phi debido a cargas puntuales pi, eso es igual a 0. O sea, esta es la energía o el principio del trabajo virtual, esta expresión 615, que le viene como hilo al dedo del King. Entonces, ¿cómo terminar de resolver? Tengo esta viguita con una carga doblemente empotrada. Yo sé que su ecuación, la ecuación d a la cuarta b respecto de x y de x. Entonces, si yo paso q a otro miembro e integro multiplicando por esos factores de ponderación, voy a tener la integral en la longitud L de phi por EI de cuarta B respecto de X menos Q X de X igual a 0. Fíjense, es exactamente la 614. ¿Verdad? Entonces, lo único que hay que hacer ahora es integrar. Y eso van a hacer ustedes. La integral de una suma o de una resta es la suma o la resta de las integrales. O sea, que voy a tener integral de 0 a L de phi EI de cuarta B de X cuarta de X menos
la integral de 0 a L de Qx igual a 0. Entonces, tenemos de esa manera la ecuación 615. Y luego hay que integrar, nada más, tal cosa. De manera sucinta, de manera resumida y así, a vuelo de pájaro, este es el método de Galerkin. Uno de los métodos, el método de residuos ponderados. Pasa que para saber y conocer este método y los otros de Galerkin, necesitamos estudiar o tener una buena idea de lo que es las transformadas integradas. Y eso no llevamos nosotros, lamentablemente. Entonces, yo he dicho algún día que puede ser en este semestre, no lo sé todavía, lo voy a decidir, les voy a enseñar un poquito lo fundamental, digamos, de las transformadas integradas. Y eso nos va a servir para entender mejor este método y los otros métodos de Galerkin. ¿Ya? Bueno, veremos si es este semestre. No sé. He visto sus exámenes así nomás, no los he revisado porque tengo otras cosas y sus exámenes están pues una lágrima. Bueno, aquí vamos a encontrar el día martes. ¿De acuerdo? Por favor, si hubiera alguna pregunta, hablar. Bueno, los veo entonces el día martes. Hasta el martes, señores. Chao, hasta el martes. Chao, chao. Hasta el martes.